Recordá que es importante desde el principio acompañar todo el proceso de descubrimiento con oración. Y en nuestra oración debíamos preguntarle al Señor: ¿qué querés mostrarme, Dios? ¿Qué querés mostrarme, Padre? El segundo paso era prepararnos para aplicar los dones espirituales. Y los dones espirituales nos han sido impartidos para cumplir ciertas tareas. Eso decíamos el jueves pasado. Cualquiera que esté seriamente interesado en descubrir sus dones espirituales. ¿Cuánto hay acá verdaderamente interesados en descubrir sus dones espirituales? O descubrir otros nuevos dones espirituales. ¿Sí? Pues entonces debes de estar dispuesto a utilizarlos, mi amado, para la edificación del cuerpo, la edificación de la iglesia. Y leímos lo que dice la Biblia allí en 1 Pedro 4:10, donde dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Y te había dejado dos preguntas para que te fueras a tu casa y meditaras en ellas. ¿Se acuerdan las preguntas? Se ve que no han meditado nada entonces. Y las dos preguntas eran: ¿estás dispuesto a recibir alguno de los dones que Dios menciona en su palabra? Hay dones que Dios menciona en la palabra, que por allí uno no los tiene y la iglesia los necesita, y uno tiene que estar dispuesto a descubrirlo. ¿Estás dispuesto a ponerlos al servicio de la iglesia? Esas eran las dos preguntas. Bueno, espero que hayas meditado en oración sobre esto. Y hoy vamos a continuar con los pasos que siguen para poder llegar a descubrir, a conocer los dones que uno tiene. El tercer paso es informate. Informate. Tendrás dificultades para determinar cuáles pueden ser tus dones, si no sabes qué dones hay. Y por esta razón es importante que te informes sobre los dones que describe la Biblia y lo que significa los distintos términos. Pero para eso debes seguir ciertas cosas. Primero, recoger la máxima información posible. Estos estudios te tienen que servir para eso. Con este estudio estamos tratando de hacerlo, así que aprovechalo. El segundo es estudiar lo que la Biblia dice sobre los dones espirituales. El tercero, habla de este tema en tu grupo celular. Llévalo al grupo celular, porque allí también puede haber personas que no están hoy aquí y que quizás tienen dones y no lo saben. Habla con otros cristianos que vos sabés que tienen cierto don, y preguntales cómo lo descubrieron. Investigá, informate, lee libros, material sobre dones espirituales. Abundan la literatura sobre dones. Estudiar las explicaciones sobre los dones espirituales que se darán, los vamos a dar el próximo jueves, ¿sí? Así que te espero el próximo jueves, porque vamos entonces allí a explicar ya cada uno de los dones que la Biblia menciona, para que vos tengas un concepto más claro y seguro sobre qué terreno podés caminar. La falta de información es el problema. Un gran porcentaje de las dificultades que tienen las iglesias en la actualidad surge del hecho de que la mayoría de ellas, la mayoría de los cristianos que están en ella, no están informados de cómo servir según sus dones. La buena noticia es que esta situación puede cambiar bastante rápido, porque afortunadamente ya no es difícil conseguir información relevante sobre cómo descubrir y utilizar esos dones. Solo tenés que interesarte, solo tenés que tomar el compromiso de hacerlo, mi hermano.
Y siempre el círculo se cierra en el compromiso que a vos te toca ejercer sobre las cosas espirituales, sobre las cosas de Dios, sobre las cosas de la iglesia. Y en este caso el compromiso de hacer e interesarte por descubrir tus dones. El paso 4, comenzá con lo que disfrutás. Existe un mito de que un ministerio solo es verdadero si la persona que lo lleva a cabo sufre en él y por él. Es verdad, ese mito en muchos lados y muchos cristianos creen que si realmente en el ministerio no sufre, ¿sí?, parece que el ministerio no funcionará. De la misma manera existe otro mito, de que un ministerio que alguien disfruta desempeñándolo es considerado sospechoso a veces por los cristianos. ¿Qué le pasa a este que viene tan contento a evangelizar? Ese también es otro mito. Y hace algún tiempo alguien me dijo: he estado desempeñando el ministerio de los niños 20 años y puedo decirle que no me gusta en absoluto estar rodeada de niños. Pobres niños. Pero me doy cuenta de que no es apropiado para mí como cristiana que soy preguntarme si disfruto o no desempeñando este servicio. Lo importante es que Dios ha llamado a alguien para este ministerio. Y bueno, ¿qué le va a hacer? Hay que hacerlo, lo hago. Gloria a Dios, decía esta mujer. Ahora, una pregunta. ¿Es realmente posible que Dios haya llamado a esta mujer, en este caso a un cristiano, para desempeñar esa tarea? ¿Es realmente posible? Yo lo dudo, mi hermano. Esta mujer sufre cada vez que trabaja con niños. Es un suplicio. Y según oí a otros en la iglesia, el programa infantil en el que ella es responsable es un desastre. El resultado es que la mujer sufre, los niños sufren, los padres sufren, el pastor sufre, y yo estoy convencido de que Dios también sufre con esta situación. Ya para de sufrir, sería el eslogan. Está visto que lo que estás haciendo no es para lo que Dios te ha llamado. Y saben, mis hermanos, hay personas que hacen cosas de las cuales se lamentan todos los días. Sirven en ministerios de los cuales se lamentan todos los días. Y yo dudo realmente que esté haciendo el trabajo para el que Dios lo llamó. Sencillamente esto no se corresponde con el plan de Dios. Utilizar los dones proporciona gozo y alegría. Si vos, cuando estás desarrollando tu don, no produce en vos ese gozo y esa alegría, bueno, arrodillate delante del Señor y decile: Señor, ¿cuál es verdaderamente mi trabajo? ¿A qué fui llamado? Es normal que poner en práctica tus dones te proporcione alegría. Te tiene que proporcionar alegría. Yo cada vez que me paro detrás del púlpito aquí, mi corazón se goza porque puedo estar cumpliendo con lo que Dios me ha mandado a hacer. Si esto para mí fuera una carga, si esto para mí, después de bajarme del púlpito, me tendría que ir a dormir y no levantarme hasta el otro día porque estoy deshecho, pues realmente, ¿hay un llamado? ¿Hay un llamado? Pues es normal que en la práctica de tus dones te proporciones de alegría. Los que tienen el don de la evangelización disfrutan ayudando a otros a alcanzar la fe. Es un placer para ellos, es una fiesta poder llevar la palabra a alguien. Los que tienen el don de la hospitalidad disfrutan recibiendo invitados en sus casas.
Los que tienen el don del servicio disfrutan llevando a cabo incluso aquellas tareas que nadie percibe si con ello contribuyen a edificar la iglesia. Hay tareas que nadie se da cuenta que alguien las hace, pero así todo ellos se gozan porque están cumpliendo y contribuyendo a edificar la iglesia. Ya he mencionado que Dios me ha dado el don de la enseñanza en algún momento. Y saben, realmente disfruto de lo que hago. Me puedo pasar 8 o 10 horas al día desempeñando este tipo de actividades y estoy feliz y estoy satisfecho. Si tuviera que entretener a unos invitados 8 horas al día, es probable que sufriera un colapso al segundo o tercer día. ¿Por qué? Porque no tengo el don de la hospitalidad. Sin embargo, el que tiene el don de la hospitalidad, por ejemplo, está realmente encantado cuando les colocan precisamente en esa situación de servir, de ofrecer su casa, de ofrecer aún su cama. Entonces la pregunta es, mis amados, ¿es placer o deber? ¿Qué creen ustedes? La intención de Dios siempre ha sido que el uso de nuestros dones nos proporcionen satisfacción. Lo hagamos con gusto. ¿Por qué? Bueno, creo que es porque Dios sabe que si disfrutamos haciendo cierta tarea, esa tarea la haremos mucho mejor. ¿Es verdad? Cuando tu tarea o trabajo secular te gusta lo que haces, lo haces bien. Cuando yo tuve 2 profesiones y a las 2 profesiones las amo profundamente. La primera profesión mía fue técnico en relojería y yo disfrutaba desarmar eso, armarlo, ver que no funcionaba y después que yo lo armaba funcionaba. Amaba eso, lo disfrutaba. Y lo segundo, profesión, es la informática. Y yo disfruto cuando veo sonriente la cara del cliente diciéndome qué buen trabajo que hiciste. Pero lo hice porque lo disfruté. Porque si no lo disfrutaría, no lo haría con ganas. Y sabes, en el ministerio, en las cosas de Dios, sucede exactamente lo mismo. Te esmerás en lo que haces, cuando lo que haces es lo que Dios realmente te ha mandado a hacer. Y la gente con la que tenemos contacto a menudo nota rápidamente si estamos haciendo algo con entusiasmo o si solo hacemos algo con frustración, con cansancio, lo que consideramos que es nuestro deber. Resumiendo, si vos querés descubrir tus dones espirituales, pregúntate, ¿con qué disfruto? ¿Qué es lo que realmente me da gozo y alegría? ¿Estar en la puerta? ¿Hablar con las personas? ¿Estar cantando? ¿Tocar un instrumento? ¿Llevar las buenas nuevas de salvación, el evangelio a alguien? Más allá de que la persona lo acepte o no lo acepte, pero el gozo está en hacerlo. No confundas esto con el capricho del momento. Los hermanos a veces se encaprichan con algo. Tengan cuidado con eso. Aunque disfruto bastante ejerciendo mis dones, esto no impide que de vez en cuando me enfrente a situaciones en las que simplemente me gustaría tirar la toalla. Ha habido muchas veces en las que no sentía deseo alguno de cumplir con un compromiso, o simplemente me obligué a hacerlo. Este tipo de experiencia no contradice la afirmación de que ejercitar nuestros dones espirituales nos proporciona felicidad, porque en algún momento vas a estar cansado, en algún momento vas a estar agotado, pero te vas a obligar a hacerlo porque sabes que el gozo del Señor está en vos. Todo lo que a la larga proporciona felicidad implica trabajo, mi hermano, y también crisis de vez en cuando. Las 2 cosas van a estar presentes cuando uno quiere servir al Señor. ¿Sí? He aprendido, por ejemplo, de los montañistas, de los que escalan, el esfuerzo que les exige esas escaladas. ¿Alguna vez ustedes han subido una montaña caminando, aunque sea?
A los 15, 20 metros ya no quieren más. Porque las piernas duelen, porque falta el aire, porque le tiembla todo. Y los montañistas exigen esfuerzo. Y también hay malos momentos que tienen que superar durante la escalada. Pero es precisamente por esos retos extremos por lo que experimentan esa satisfacción tan enorme al alcanzar la cima. Se sufrió, se sacrificó, se obligó a subir, pero cuando llegas a la cima, mi hermano, hay un gozo que llena tu ser por el esfuerzo y el servicio cumplido. Un sentimiento que la gente como yo, que prefiere subir en el teleférico en vez de subir escalando, ¿sí? Pero nunca va a experimentar ese gozo de llegar a la cima con el esfuerzo. Y Dios a veces te quiere llevar a la cima, mi amado. Y a través de tu don y con esfuerzo lo vas a hacer. Amén. ¿Qué tareas te han proporcionado más satisfacción hasta ahora? Aquellos que han ya experimentado algo dentro de la iglesia, algún servicio, ¿qué tarea te ha proporcionado más satisfacción hasta ahora? ¿Cuál te ha hecho más feliz, más gozoso? ¿Qué tareas te han disgustado más? Porque eso también es importante. Porque eso te va a mostrar de que si realmente hay algo que no me gusta y me disgusta hacerlo, entonces, bueno, yo no sé si hasta ese punto. Igual habría que ponerlo en oración. Porque a veces el corazón del hombre y el corazón de la mujer se rebela contra lo que Dios quiere realmente darte. Paso 5. Experimenta cuanto sea posible. ¿Cómo vas a averiguar si disfrutás o no utilizando un don si nunca lo intentás? Mucha gente tiene simplemente ese anhelo, la idea, ¿sí? El deseo, pero nunca dan el paso, nunca lo intentan. ¿Cómo podés disfrutar, averiguar si disfrutás algo si no lo intentaste hacer? Puede que ya tengas el don, por ejemplo, de la generosidad, pero como nunca lo has ejercitado, todavía no has descubierto cuánto gozo te proporciona compartir una parte significativa quizás de tus ganancias o bienes con los demás. Suponé que tenés el don del evangelismo, que todavía no sos consciente de eso, porque nunca has intentado compartir el evangelio con los no creyentes. No le has hablado ni siquiera al espejo. ¿Cómo podés entonces saber si disfrutás de hacerlo? Es posible que Dios te haya proporcionado el don de la sanidad, pero vos no lo sabés. ¿Y sabés por qué no lo sabés? Porque nunca has orado por la curación de otra persona. Experimentá, mi hermano. Si no te arriesgás y deseas experimentar, es poco probable que averigües cuál es tu don espiritual. Hay personas que hace 20, 30 años que vienen a la iglesia, en esta o en cualquiera, se sientan en una silla y ese es su don. Estar sentado en la silla. Lo ejecutan a la perfección. Y guarda que le ocupes la silla que ella siempre ocupa. Yo conocí a ancianitas en otra iglesia de que si esa silla estaba ocupada lo hacía levantar y se sentaba ella. No se ría, que es verdad. Si no te arriesgas a experimentar, si no deseas hacerlo, es poco probable que averigües cuál es tu don espiritual. En las últimas semanas, te pregunto, ¿te han llamado la atención algunas tareas que todavía no hayan sido desempeñadas por nadie? Pedirle al Señor que te muestre qué es lo que hace falta en la iglesia. ¿Qué tarea todavía es necesaria y nadie la desempeña? Si es así, entonces pensá cuáles son esas tareas. Y la pregunta quizás más importante que te tenés que hacer, ¿te imaginás implicado en esas áreas del ministerio? En esas áreas en donde quizás todavía no hay un miembro que esté llevando adelante su función.
Paso 6, comprobá tu eficacia. Sí. Supone que tenés el don de la evangelización y eres activo en esa área, o sea que lo estás trabajando. Pero pasás año tras año sin que hayas sido capaz de llevar a nadie a la fe en Cristo. Le predicas a todo, pero año tras año lo has hecho y nunca has tenido resultado. Nadie ha dicho: yo acepto al Señor Jesucristo como Señor y Salvador a través del mensaje que vos les has dado. Entonces vas a tener una buena razón para dudar de esa suposición que tenés, de que realmente el don del Evangelio es tuyo. Si Dios le hubiera bendecido con el don del evangelismo, mi hermano, también haría que otros llegasen a la fe a través de sus esfuerzos. Si tenés el don de la sanidad, experimentarás cómo las personas se curan cuando vos orás por ellas. Si tenés el don de la enseñanza, otros aprenderán de vos. Si tenés el don del liderazgo, otros te van a seguir. Si tenés el don de la consejería, otros se sentirán reconfortados por tus palabras y buscarán tu consejo. Los dones espirituales se dan para producir resultados. Si no tenés resultados, pues entonces realmente medita sobre lo que estás haciendo. Así que la evaluación de la eficacia en el don es un paso vital en el proceso del descubrimiento de los dones. Pero recordá que podés circunstancialmente hacer algo y ver el resultado sin tener el don. Recuerdan que yo dije que hay cosas que a veces Dios nos pone, nos utiliza para determinada situación, aún sin el don, y hay resultados. Circunstancialmente podés hacer algo y ver el resultado sin tener el don, porque Dios te necesitaba en ese momento. Pero realmente los resultados a largo plazo, continuamente, hacen de que vos descubras y tengas convencimiento de que ese es el don. Paso 7. Busca la opinión de otros. Conozco algunos cristianos que están seguros al 100% de que Dios les ha bendecido con cierto don. Han orado intensamente para ello. Es más, este tipo de oración es una de sus actividades favoritas. Están listos para poner en práctica el don, sea o no el momento. Saben mucho sobre los secretos que se ocultan tras ese don. Normalmente más de lo que se puede encontrar en la Biblia. Son eruditos del don que creen tener. Normalmente disfrutan de su tarea. Son incapaces de ocultarlo. Se les dibuja en la cara. Han experimentado mucho, arriesgándose mucho. Y sin preocuparse demasiado, quizás del daño que pueden causar sus experimentos. También piensan que su ministerio es efectivo. Saben que yo conocí gente así. Pero el problema es que solo ellos lo ven así. Ellos solo lo ven así. El cuerpo les dice: mano, vos te crees oreja, pero no sos oreja. Y la mano dice: sí, no, pero yo soy oreja. Mirá cómo escucho. Hay miembros dentro del cuerpo que están convencidos de que ese es su don y solamente ellos lo ven así. La opinión de otros cristianos de su iglesia y de otras personas es un medio importante de control para todos los pasos previos. Es el cuerpo el que aprueba los dones en los miembros. Y el cuerpo es la iglesia, el cuerpo son ustedes. Es importante recordar, sin embargo, que el descubrimiento de los dones de uno no es un fin en sí mismo. Más bien revela la tarea para la que Dios te ha llamado y en la que Él espera que te impliques. Sacate la venda de los ojos si vos crees que realmente tenés un don y ves que la iglesia no lo está aprobando. Pero ¿cómo se pueden entonces aplicar estos dones espirituales para ayudar
a que la iglesia crezca. Pablo exhorta a los cristianos a procurar dones como lo aconseja. En 1 Corintios 12:31, Pablo escribe: ustedes por su parte ambicionen, procuren los mejores dones, busquen los mejores dones, pidan al Señor los mejores dones. No pequen de falsa humildad. Señor, dame los mejores dones. Y en el capítulo 14 dice: empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones, sobre todo el de profecía, agrega. Una iglesia, mis amados, puede enfrentarse a una situación en la cual reconozca que los dones que ejercita no son suficientes o los adecuados. Es allí en donde el cuerpo ambiciona, requiere, se empeña en pedir al Señor los dones. Los dones. No tengas temor de decirle: Señor, dame este don. Por supuesto que va a estar dentro de la voluntad de lo que el Señor quiere para vos. Pero si no pedís, ¿cómo vas a comprobar de que realmente Dios te lo ha dado? En este caso, cuando los dones no son suficientes o no son los adecuados, es necesario orar para que Dios bendiga con nuevos dones, o pedir a Dios que envíe nuevos obreros que posean los dones que hacen falta. Hace un tiempo yo vengo pidiendo al Señor tecladistas, porque tenemos un solo tecladista, que es Aye, que estuvo hoy acá, pero necesitamos por lo menos un tecladista más. Y yo estoy pidiendo al Señor por un tecladista. Estoy pidiendo al Señor. En un tiempo, cuando comenzamos la célula, había un hermano, Oscar Corneta, ya fallecido, algunos de ustedes lo han conocido, de que él pedía al Señor de que realmente la iglesia tuviera una orquesta con todos los instrumentos. Yo simplemente y humildemente pido un tecladista. Señor, necesitamos un tecladista, así que ayúdeme, mi hermano, a buscar. Si no sale de aquí, que el Señor traiga un hermano en la fe que realmente tenga el don para ser tecladista. Hay razones para pensar que Dios puede concederle nuevos dones en nuevas áreas. Por lo tanto, preste especial atención a lo que Dios quiere mostrarte. Presta atención a lo que Dios quiere mostrarte. Estás muy distraído, mi hermano, muchas veces. Distraído en cosas que no edifican. Pero tenés que prestar atención a lo que Dios quiere mostrarte. Quizás haya un nuevo don latente en la nueva área en la que Dios quiere que te desempeñes. Ten en cuenta también que los dones no son estáticos. Los dones son dinámicos. Por eso es aconsejable repasar a veces la prueba de dones de vez en cuando. ¿Cuál es la prueba de dones? Y bueno, voy a probar otra cosa, a ver si Dios tiene eso para mí y yo todavía no lo he descubierto. Y cuando pases por fases en las que Dios esté obrando en vos de forma especial, hay momentos en la vida del Hijo de Dios que está allá arriba jugando a la mancha con los ángeles. Pues ese es el momento realmente de decir: Señor, quiero más para mí. Señor, quiero dones para mí.